bendiga, hermanos. En esta tarde nos sentimos contentos de alabar y exaltar el nombre del Señor juntamente con ustedes. Vamos a cantar esa alabanza que dice: en la casa de Dios. Amén. Gózate conmigo exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. 1, 2, 3. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por el que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Aleluya, te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y en esta tarde venimos a adorar a Dios. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios.
bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Con tu senda de justicia guíame. Por tu senda de justicia guíame. Por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo de adorarte, de exaltarte y de bendecirte, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermanas. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la bendita palabra de Dios. Y para esto vamos a tener que ir al Pentateuco en el libro de Deuteronomio 10, 12 y 13. Libro de Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, lo puede buscar ahí en casita con calma. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a tener en la meditación de la palabra. Habla a cada corazón, a cada vida, a cada familia y sobre todo, Señor, a cada necesidad que tu pueblo tenga para el día de hoy, Señor maravilloso. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Lo que pide Jehová de ti. Ese es el tema para el día de hoy. Lo que pide Jehová de ti. Las palabras son directas al pueblo de Israel, para que supiese que a él se estaba dirigiendo enfáticamente en un tono de exhortación. De esa manera no habría ninguna excusa, ninguna duda. Es como si tomara al pueblo de Israel Moisés y lo sentara para que escuchara la predicación, la reflexión que él quería compartirles por parte de la voluntad de Dios. Es interesante que Dios pide menos que lo que piden los hombres, porque los hombres también piden, pero piden más que Dios inclusive. Por ejemplo, los hombres piden sacrificios, penitencias, mandas, juramentos. Todo eso es lo que pide el hombre, ¿sí? También prolongados ayunos. Mucha gente que ayuna de una manera muy extensa y prolongada en sus ayunos. No estamos en contra del ayuno, pero Dios no estaba pidiendo ayunos prolongados, tampoco pobreza. Hay algunas sectas que hacen mención que el hombre debe de estar pobre, tanto física
físicamente y rico espiritualmente como los Hare Krishna. Ellos apelan a la pobreza. ¿Sí? Una vida extrema de sacrificios es lo que pide el hombre. El hombre pide celibato, Dios no pide celibato. Prohibiciones exageradas, ¿sí? Como se verá más adelante, lo que pide Dios de nosotros son cosas más relevantes, son cosas que realmente uno puede llevar a cabo, son cosas positivas, necesarias y hasta cierto punto sencillas, ¿sí? Para que el hombre no se les haga complicado. ¿Sí? En esta ocasión consideraremos las acciones de lo que pide Jehová de ti. Y la primera acción de lo que Jehová pide de ti es que temas a Jehová tu Dios. El verso que leíamos hace un momento, el 10:12, comienza diciendo que temas a Jehová tu Dios. El temor no significa que le tengamos a Dios pánico o miedo, sino la palabra que temas significa que lo reverencies, que lo respetes, que lo obedezcas, que le reconozcas, que le aprecies como Dios. ¿Sí? Eso es lo que pide Jehová de ti. Y lo que pide precisamente es que cuando Él nos solicita que lo obedezcamos, no sea porque nosotros le tengamos pánico o miedo, sino cuando Él nos pide que realicemos algo, ¿sí? Es porque le amamos, ¿sí? Le respetamos, le reverenciamos y apreciamos a Dios y por eso lo obedecemos. Es como un padre, ¿sí? Cuando le pide a su hijo, ¿sí? Que haga alguna actividad para que la obedezca, el padre no tiene por qué amenazarlo. El padre no tiene que usar el látigo. El hijo obedece porque ama a su padre. Así deberíamos de ser nosotros. Nosotros, sí, obedecemos a Dios porque le amamos. Es como la esposa cuando obedece a su esposo y viceversa. Cuando el esposo obedece a la esposa, no es porque la trate con fuerza, sino porque nosotros obedecemos por amor, ¿sí? Amamos a Dios, hermanos, y tememos a Dios de alguna manera porque nosotros vemos en Dios sus atributos y esos atributos hacen que nosotros le temamos a Dios, ¿sí? Y ese temor, por ejemplo, ¿sí? El temor que le tenemos a Dios es por los atributos que Él tiene y Dios es amor y por eso le obedecemos, ¿sí? Los atributos que Él tiene, hermanos, Dios es paz y por eso nosotros obedecemos a Dios por la paz que Él es, como el amor, como la justicia que Él es, y por eso lo reverenciamos, y por eso lo reconocemos, y por eso lo apreciamos, y por eso le tememos a Dios cuando queremos obedecer sus mandamientos. El salmista David dice que es el temor de Dios cuando se llega a la verdadera sabiduría, ¿sí? Que el temor a Dios, uno es cuando llega a la verdadera sabiduría. Salmo 111:10 dice: la sabiduría comienza por respetar a Jehová. Los que obedecen sus mandamientos demuestran inteligencia. Cuando tú y yo, hermanos, en este caso tememos a Dios, llega la verdadera sabiduría. Cuando nosotros tememos a Dios porque estamos respetando a Jehová, ¿sí? No tanto, como decíamos hace un momento, por fuerza, ¿sí? O porque Él nos esté demandando, ¿sí? De una manera drástica, sino nosotros lo hacemos por amor, ¿sí? Obedecemos sus mandamientos por amor y eso demuestra de ti y de mí el temor e inteligencia. Cuando obedezco a Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sus principios, llega la verdadera sabiduría. Cuando yo, hermanos, no obedezco a Dios,
en sus atributos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en sus leyes, en sus principios, no puede llegar la sabiduría a nuestra vida y nos vamos a quedar estancados y no vamos a avanzar, como decía aquí el salmista, no vamos a demostrar inteligencia porque no estamos poniendo en práctica los mandamientos de Dios. El autor de Eclesiastés considera el temor a Dios como el todo del hombre. Eclesiastés 12:13, ¿sí? Considera que el temor a Dios es el todo del hombre. Es lo máximo que el hombre puede alcanzar. Lo mejor que uno puede hacer en vida es temer a Jehová. Lo mejor que uno puede hacer en vida, ¿sí? Es temer a Jehová, ¿sí? Es la máxima, es el clímax de nosotros, el todo del hombre. Eclesiastés se resume con teme a Dios y obedece sus mandamientos. Ese es el resumen, ¿sí? De Eclesiastés. El salmista decía gratamente, aleluya, qué afortunado es el que tiene a Dios y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Afortunado el hombre que teme a Dios y le gusta mucho hacer lo que Dios manda. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué afortunado es aquel que no solamente teme a Dios en algún momento por sus atributos que Él tiene y lo que obedece lo hace por amor, ¿sí? Sino que también le gusta hacerlo mucho, lo que Dios manda. A veces, hermanos, no nos gusta lo que Dios nos dice en sus principios, en sus mandamientos, en sus leyes, hermanos, ¿sí? En sus mandamientos. Hay veces, hermanos, no lo hacemos nosotros de esa manera, con mucho gusto, y debemos de hacer. Por ejemplo, un mandamiento es orar sin cesar y hay que hacerlo con mucho gusto. Esa es la fuerza que tiene en algún momento que nos guste el orar mucho. Por eso dice orar sin cesar, ¿sí? Y hay que hacer lo que Él manda, pero hay que hacerlo con agrado, hay que hacerlo con satisfacción. Hay que hacerlo porque eso, hermanos, lo apetece nuestro espíritu, lo apetece nuestra alma, lo apetece nuestro corazón, hermano, y por eso es que lo hacemos, ¿sí? Y por eso decimos aleluya, porque estamos disfrutando, en este caso, el temor a Jehová, ¿sí? Haciendo los mandamientos con mucho gusto, hermanos. Es lo que dice el Salmo 112:1. El que teme toma en cuenta a Dios en muchas de sus áreas de su vida. El que teme a Dios toma en cuenta a Dios en muchas áreas de su vida, ¿sí? Y como toma a Dios en cuenta en ese temor a Dios, lo que realice saldrá bien, ¿sí? Eso es lo que nos enseña precisamente que temas a Jehová tu Dios. Las cosas que pide Dios, hermanos, son positivas, son de bienestar, son para nuestro progreso, son para nuestra bendición, hermanos, solamente para aquel que la practica, hermanos. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Así llega la verdadera sabiduría y todo comienza respetando a Jehová y los mandamientos para que tú y yo demostremos inteligencia. La segunda acción, ¿sí? De lo que pide Jehová de ti, hermano, es que andes en sus caminos. Eso es lo que pide Jehová, tu Dios, de ti y de mí, que andes en sus caminos, ¿sí? Camino es una forma figurada de las Escrituras para hablar de la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice el Señor que andes en sus caminos, está refiriéndose, ¿sí, hermano? Que tú sepas cuál es la voluntad de Dios y que transites en esa voluntad de Dios, ¿sí? Que ese sea tu ruta, tu viaje, ¿sí? En este caso, el destino es precisamente saber cuál es la voluntad de Dios. Que andes en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Está en su bendita palabra. Y nosotros la hemos visto
y la hemos leído por muchas veces o en muchas ocasiones, y precisamente la voluntad de Dios es que vivamos en rectitud, que vivamos en piedad, que vivamos en generosidad, ¿sí? Dios nos está pidiendo, ¿sí?, que andemos en su voluntad, hermanos, con fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Hacer lo que a Él le agrada. Cuando yo sé que a Dios le agrada que yo le obedezca, entonces esa es la voluntad de Dios, porque es aquello que le agrada a Dios. Si Dios le agrada la generosidad, entonces, mi hermano, el camino precisamente es que yo ande en la generosidad, porque eso le agrada a Dios. Que practique su voluntad, hermanos. Y si su voluntad, hermanos, es la oración, y si su voluntad, hermanos, y si a Él le agrada que yo ore a Dios, y que esa es la voluntad, yo lo tengo que hacer, porque no es tanto para que lo disfrute yo, para que me beneficie a mí, sino porque le agrada a Dios, y por eso lo voy a hacer. El perdonar, hermanos, es algo que le agrada a Dios, hermanos, y que Él se goza y se deleita cuando nosotros somos capaces de perdonar, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros perdonemos. Y cuando nosotros estamos perdonando a nuestros deudores, hermanos, entonces nosotros estamos agradando a Dios y le estamos dando un perfume de adoración, porque estamos andando en el camino del perdón, en el camino de la justicia, hermano, en el camino de la piedad, en el camino de la generosidad, hermano. El camino, sí, en este caso, cuando dice que andes en sus caminos, es que Dios nos está diciendo que andes en el camino constantemente, en lo que es de Dios. Hay que andar en el camino, pero constantemente en lo que es de Dios. Hay veces, hermanos, nosotros andamos en el camino por un tiempo muy corto, muy breve, muy pequeño, muy estrecho, ¿sí? Casi, hermanos, en ese momento oramos una vez a la semana y andamos en el camino, hermanos, pero no estamos orando constantemente, que eso es lo que Dios pide de nosotros. Aquí que andes en sus caminos es que seamos constantes, hermanos, en la generosidad. Cuando estamos aquí viendo que andemos en sus caminos, es que seamos constantes en la oración, que seamos constantes en la misericordia, que seamos constantes en la justicia, que seamos constantes en perdonar, que no nada más perdonemos una vez y después ya no seamos capaces nosotros de perdonar, hermano. Eso no es así. Nosotros tenemos que ser constantes en el camino de Dios. Si nosotros estamos, hermanos, andando en sus caminos, es porque estamos discipulando, y yo tengo que estar andando en ese camino perseverantemente, discipulando, no solamente, hermanos, 1 año, 2 años, 3 años, sino que debemos de ser perseverantes. Hay que ser perseverantes en la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que ser perseverantes, hermanos, en la enseñanza. Hay que ser perseverantes, hermanos, en el servicio. Eso es, hermanos, que andes en sus caminos. La perseverancia es muy importante, que seas perseverante en tu santidad de vida, hermano, que le agrades en ese sentido, no solamente un tiempo, sino que tú seas constante y perseverante en lo que agrada al Señor. El Salmo 25:4 dice: enséñame a vivir a tu manera. Sí, el salmista le decía a él: enséñame a vivir en tu camino. En otras palabras, le estaba diciendo: enséñame a vivir como a ti te gusta. Enséñame a vivir de la manera que tú quieres, no de la forma en la cual yo quiero vivir. Quiero andar en tu camino, y por eso quiero vivir en ese camino, precisamente, hermano, porque eso es lo que le agrada a Dios. El camino, la palabra camino, viene del griego odos, que significa aceptar una manera de pensar, hermanos.
Eso es lo que significa camino, del griego odos, que significa aceptar una manera de pensar. Hermanos, no sé cómo están tus pensamientos, pero muchas veces mis pensamientos o mi camino no es el camino o no son los pensamientos de Dios. O sea, mi camino son los pensamientos, pues. O sea, muchas veces nos está queriendo decir Dios, ¿cómo están tus pensamientos? Si son los pensamientos de Dios, estás en los caminos correctos. Pero si son tus pensamientos, si es tu perspectiva, es tu camino, son tus pensamientos, y de alguna manera ese es el camino por el cual transitas en tus pensamientos, transitas, hermano, en lo que tú quieres hacer. Porque muchas veces, hermanos, vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Dios quisiera que fueran los pensamientos de Dios en tus pensamientos, hermanos. En esta hora yo te diría a ti, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Son los de Cristo? Los pensamientos que tú tienes son los de Cristo. Así piensa Cristo, así como tú estás de alguna manera todos los días. Alguien dijo, pensamos, existimos. Yo no sé si tus pensamientos, hermanos, sean los pensamientos de Dios. Si estás pensando en cómo Dios piensa, estás existiendo en algún sentido, en el buen sentir de lo que decía este filósofo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, tienes que ver si son los pensamientos de Cristo o son los pensamientos tuyos, los pensamientos, hermanos, de tu conciencia. Y ahí están, y si son rectos, y si son derechos, y si son honestos, y si son íntegros, y si son sabios. Tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Pero si tienen todo lo contrario, hermano, son tus pensamientos, hermanos, porque los pensamientos que Dios nos da son pensamientos de paz. Si tú tienes paz en tu corazón a pesar de lo que se está viviendo en estos tiempos, esos son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de confianza, esos son los pensamientos que Dios inyecta. Los pensamientos de confianza, los pensamientos de tranquilidad, hermanos, los pensamientos de paz, hermano, hermana, los pensamientos de amor, los pensamientos de bondad, los pensamientos de misericordia, los pensamientos de rectitud, hermano. Eso es lo que debería de existir en nuestros pensamientos. Tus pensamientos aquí equivale a camino del griego odos. La persona, hermanos, que quiere retroceder no está en los pensamientos de Dios. La persona que quiere desistir en su vida cristiana, esos no son los pensamientos de Dios, porque la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces. Esos son los pensamientos de Dios, hermanos, pero los pensamientos nuestros, los pensamientos humanos débiles, nos llevan a desistir, y es lo que Dios no quiere, hermano, hermana. Y Él quiere que tú le digas en este momento, Señor, lléname de tus pensamientos, los pensamientos que me llenan de tranquilidad, que me llenan de esperanza, que me llenan, hermano o hermana, me llena de tranquilidad. Esos son los caminos o los pensamientos que nosotros debemos transitar, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, el camino o el pensamiento debe de haber de nosotros. El camino, acuérdense que viene del griego odos, y odos significa pensamiento. Y el camino o el pensamiento que debe de haber en nosotros es el de la honradez, hermanos. Si nosotros vamos a Romanos 13:13, hermanos. Si nosotros vamos a Romanos 13:13, vamos a ver lo que nos dice Romanos 13:13, ¿sí? Dice su palabra: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. El Señor nos está diciendo que andemos como de día, honestamente, hermano, que nosotros en algún momento nosotros debemos tener el camino o el pensamiento de la honradez, pero también nosotros debemos de tener el camino o el pensamiento de la fe, hermanos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:7, nosotros andamos por fe, ese es el camino.
Ese es el pensamiento, pues, del griego odos. Ese es el pensamiento, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento que debo de tener, que andemos en la fe y no por vista. Y ese es el pensamiento que yo debo de tomar y considerar de una manera muy importante y muy considerable. Otro pensamiento o otro camino que nosotros debemos de transitar, hermanos, son las buenas palabras, hermanos. Las buenas palabras, cómo te expresas, hermano, ¿sí? Cómo tú hablas, ¿sí? Y tu boca debe de haber honorabilidad, debe de haber respeto, ¿sí? En tus palabras debe de haber prudencia. Ese es el camino que Dios quiere de ti. Efesios 2:10 nos habla en su bendita palabra acerca que esas son las buenas palabras que nosotros debemos de tener y andar en ese camino. El camino del amor, hermanos. Ese camino es muy importante que nosotros andemos en ese camino del amor. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice así su palabra: y andad en amor, y andad en amor. O sea, que nosotros transitemos, quiere decir, camina la senda del amor, como dice aquí. Como también Cristo nos amó, nosotros debemos también de transitar en el camino, sí, del amor, así como Cristo, y se entregó a sí mismo a nosotros, hermanos, por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el camino que nosotros debemos de transitar, hermanos, ¿sí? Y son los caminos que Dios espera que tú y yo transitemos, hermanos. Están los caminos de la vida eterna y también están los caminos que el mismo hombre piensa que están bien, pero dice su palabra, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, el hombre piensa, del griego odos, que ese camino le va a llevar a Dios, filosofías, buenas obras, ¿sí? Religión, y piensa que ese es el camino que deben de seguir. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, ¿sí? Camino, ¿sí? En algún sentido nos está invitando, diciendo a nosotros que Él es la verdad. Y ese es el camino que nosotros debemos de transitar, hermano o hermana. El camino de sabiduría, Colosenses 4:5, nos habla precisamente que debemos de caminar en ese andar, en ese pensamiento de sabiduría. Hermanos, ese camino que nos habla la palabra de Dios precisamente es para que nosotros ya no vivamos según la carne, según Romanos 8:5, sí, sino la carne, es cuando se refiere a carne, es la manera en que los hombres piensan. Por eso volvemos a lo mismo, camino, la manera en que los hombres piensan. Primera de Corintios 3:3, hermanos. Nosotros caminamos no por vista, sino por fe, hermano o hermana, y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. En esta tarde hemos hablado lo que pide Jehová de ti. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Nosotros lo vimos, que temas a Jehová tu Dios, en primer lugar. En segundo lugar, que andes en sus caminos. Yo no sé, hermano o hermana, cómo está tu vida. Y si realmente, hermano o hermana, tú estás reverenciando a Dios, tú estás respetando a Dios, tú estás, hermano, apreciando a Dios, y de esa manera, y por eso le estás obedeciendo porque le amas. No porque le estás temiendo a Dios, no porque le tengas temor o pánico, sino porque le temes a Jehová, ¿sí? Porque lo conoces en sus atributos, porque Dios es amor, ¿sí? Y por eso tú le obedeces. Hermanos, ¿quieres ser un hombre sabio? El salmista nos dice que el temor a Dios, así llega la verdadera sabiduría. Yo no sé cómo estás tú en esa área o rubro de la manera de temer al Señor. Hermano, como diría el salmista, aleluya, qué afortunados somos tú y yo, ¿sí? En que nosotros temamos a Dios, ¿sí?
y nos guste mucho hacer lo que a Dios nos manda. ¿Te gusta hacer lo que Dios manda? Lo que Dios te manda, ¿te gusta hacerlo? ¿Lo disfrutas? ¿Te agrada mucho? Digamos así, que lo aprecias tanto, ¿sí? Que quieres hacerlo siempre y todos los días. ¿Sí, hermano o hermana? ¿Sí? Dios no nos está pidiendo sacrificios, ¿sí? Como Saúl, hermano, que prefirió darle sacrificios cuando Dios lo que quería era obediencia. Hermanos, yo te animo y yo te invito a ti para que andemos en sus caminos, ¿sí? Para que andemos en su voluntad, hermano, en lo que a Dios le agrada. ¿Te has alguna vez preguntado qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada tu rectitud, tu piedad, tu generosidad, tu fe. Hermano, hermana, ¿sí? Practica la voluntad de Dios. Si tú la conoces, vívela. ¿Sí? Si tú la conoces, sé hacedor de ella. Si tú sabes cuál es, hermano, adelante. ¿Sí? Porque a Dios le agrada que oremos, que practiquemos la justicia y que perdonemos y muchas cosas más, hermanos. ¿Sí? Entonces, el camino, ¿sí? En algún sentido, es que nosotros seamos consistentes y perseverantes en la generosidad, en la oración, en perdonar, ¿sí? En enseñar, en discipular. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Sí, que Dios te bendiga. Con esta palabra termino diciendo que camino, sí, es aceptar una manera de pensar. La pregunta sería, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Son los tuyos o son los de Dios? Yo espero que sean los pensamientos de Cristo para que puedas vivir en la paz y en la rectitud y en la sabiduría de Dios. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre. Yo creo que una persona que está en tu camino es una persona que está gozosa, que mira hacia adelante, que la meta es Cristo. Señor maravilloso, una persona de Dios que está en el camino de Dios, ¿sí? Se está esforzando, es valiente, está luchando cada día por agradarte y por obedecerte. No es fácil obedecerte, pero se facilitará y nos gustará mucho más cuando nosotros temamos a Dios, porque le tememos, no porque Él nos pueda hacer algo, le tememos, hermanos, porque lo respetamos, porque le amamos. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, llénalos de tu paz, llénalos de tu bondad y llénalos de tu misericordia, Señor maravilloso, en sus pensamientos. Muchas gracias, Dios y Padre. Amén. Este sermón va a tener segunda parte, lo que pide Jehová de ti, ¿sí? Que temas a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos. Nos faltan todavía algunas otras acciones de lo que pide Jehová de ti. Por hoy sería suficiente, lo vamos a dejar en continuación. Que Dios te bendiga. Si tú estás en la posibilidad de venir, hermano, a la iglesia, el domingo tenemos 2 horarios, el de las 11 de la mañana y el de las 12:30. Es una bendición el poder haber estado contigo unos momentos más. Saludos, hermanos de mi familia, les amamos, les apreciamos y que el Señor les siga bendiciendo. Amén.